que nos ha dejado como herencia el gobierno anterior. Estamos en vivo en Casa de Gobiernos porque el presidente Mauricio Macri se reunió con la cúpula de la dirigencia del radicalismo y allí está la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Escuchamos. Territorial para apoyar al gobierno, insisto, del cual nos sentimos parte y nos sentimos protagonistas y ha despertado en todo el país una gran expectativa que queremos honrar. Así que nos pusimos también finalmente a disposición del presidente para acompañarlo en la tarea extraordinaria que ha comenzado este gobierno. ¿Preguntas? Sí. Hola. Sí, Federico Mayol de Infobae. Buenas tardes. Al ministro y a Corral, preguntar, ayer hubo una división en el radicalismo en torno a las designaciones de los dos ministros de la Corte Suprema. Preguntarle si se trató el tema en la reunión de hoy con el presidente. Gracias. Bueno, no era el tema de la reunión porque la reunión estaba convocada previamente, sin embargo, por supuesto que conversamos del tema. Le hicimos llegar el apoyo del radicalismo a las dos candidaturas, que son dos juristas muy prestigiosos. Uno de ellos, Horacio Rosati, lo conozco como vecino de la ciudad de Santa Fe. Es un jurista que ha sido citado muchas veces por la propia Corte en sus fallos. También Carlos Rosenkrantz, que es de otra tradición política, más vinculado al radicalismo, ha sido asesor de Raúl Alfonsín, del equipo de Carlos Nino, también es un jurista muy reconocido. Nos parecen dos muy buenas presentaciones, quienes van a integrar la Corte de acuerdo a esta facultad que tiene el presidente y que ha ejercido. Es una evaluación de oportunidad que ha hecho el presidente y que nosotros, por supuesto, que apoyamos. Es verdad que ha habido voces del radicalismo respecto de alguna duda en función de esta oportunidad, si era la correcta o no. Nosotros comprendemos, pero apoyamos la decisión del presidente de proponer estos dos nombres, que además en el transcurso del año legislativo seguramente y esperemos que tempranamente puedan ser considerados por el Senado, por el Congreso de la Nación, como lo dice la Constitución. Es el libre juego de las instituciones, así que lo que le transmitimos fue el apoyo del radicalismo a la decisión de proponer estas dos figuras tan importantes y, bueno, también el apoyo a la decisión respecto a la oportunidad de completar la Corte que, como todos saben, por la renuncia de Fay tiene nada más que 3 miembros y eso dificulta su funcionamiento. Sí, buenas tardes. Gonzalo Asís, de TN, Canal 13. Una pregunta para Corral y una para el ministro. Voy a retomar el tema que comenzó mi colega Federico Mayol. La Unión Cívica Radical, le pregunto a usted que es su presidente, ¿está de acuerdo con que el Poder Ejecutivo haya nombrado vía decreto, al menos por ahora, a 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Digo esto sabiendo cuál ha sido la postura que han tenido los diputados y senadores de la UCR en los últimos 10 años, cada vez que el Poder Ejecutivo tomó decisiones vía decreto. Y al ministro de Interior, es imposible desconocer, Rogelio, su rol como economista destacado del PRO. Saber, hay mucha gente que está muy pendiente del anuncio que se va a hacer hoy a la tarde, perdón que no es tema de la agenda de hoy, pero hay mucha gente que quiere saber si hoy a la tarde se levanta el cepo a la compra de divisas, si puede confirmarlo. Bueno, los decretos son una facultad constitucional que nosotros, en tanto el presidente hace una evaluación de oportunidad, lo apoyamos. Comprendemos que haya miradas diferentes, incluso algunos radicales, pero nosotros apoyamos el ejercicio de esta facultad constitucional. Sí, a lo mejor es bueno agregar que lo que ha hecho el presidente es hacer uso de una facultad constitucional prevista en el artículo 99, con 2 características que hay que resaltar. Una es la excepcionalidad y la otra es la de carácter provisorio. Pero, en definitiva, no es que el Congreso de la Nación no tenga nada que decir respecto a estas 2 propuestas. El que va a decidir por sí o por no es el Congreso Nacional, es el Senado de la Nación. Por lo tanto, hay una gran diferencia con respecto a esto que vos hacías referencia de que nosotros criticábamos los decretos y hoy prácticamente lo aceptamos. El presidente ha hecho, reitero, uso de una facultad constitucional, van a remitir los pliegos inmediatamente al Congreso Nacional, hecha la apertura de sesiones ordinarias,
Se va a aplicar el decreto 222, lo que significa audiencias públicas. Estaremos los días que sean necesarios, vamos a escuchar todas las voces y finalmente el Senado de la Nación decidirá si estas dos propuestas siguen o si realmente estas dos propuestas son rechazadas, pero la voz del Congreso se va a escuchar como marca la Constitución de la Nación. El decreto no suplanta la voz del Congreso. Esto es lo importante y lo diferente. Sí, sumado a esto, los decretos se usan o son justificados en situaciones excepcionales. Una situación excepcional es que el Congreso no esté funcionando. El presidente consideró que no podíamos dejar pasar tiempo sin tener un mínimo de 5 miembros de la Corte, cosa que hace rato se tendría que haber corregido, pero por supuesto, como dice el diputado, el senador, esto pasa rápidamente a discutirse en el Congreso cuando se inicien las sesiones ordinarias en marzo, sin ninguna duda. Va a ser uno de los primeros temas que se van a poner sobre la mesa de discusión en el mes de marzo. Respecto a lo de esta tarde, se confirma una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda y Finanzas para esta tarde, donde se van a informar temas muy sensibles al área económica. Tengamos paciencia. Bien, aquí. Buenos días, María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Quería consultarles en particular, Frigerio, sobre este carácter provisorio de la designación, si no temen que ese hecho de que venzan las designaciones el 30 de noviembre de 2016 pueda producir que se cuestione la legitimidad de las decisiones de estos jueces. No, el presidente utilizó una atribución de la Constitución Nacional. Nada que esté en la Constitución Nacional, ninguna de estas atribuciones puede ser planteada como de debilidad institucional, porque sería un contrasentido en sí mismo. Los miembros de la Corte están en funciones hasta que el Congreso resuelva en sesiones ordinarias si estos nombres son aceptados o no, pero mientras tanto están trabajando desde el momento de la jura. Sí, ¿qué tal? ¿Prendido? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quería preguntarle al ministro Frigerio si escuchó, bueno, obviamente, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que son dos eventuales aliados en el Congreso de Cambiemos, se han manifestado en contra, digamos, de esta forma de designación de los dos jueces. La pregunta es si no temen que eso complique de alguna manera las negociaciones que estaban llevando a cabo para conseguir el quórum en diputados y otros proyectos futuros. No, la verdad que en las reuniones que tuvimos con todos los ex candidatos a presidente que compitieron con el presidente de la Nación, tuvimos muchas coincidencias, las hemos planteado en esta misma sala. Eso no implica que vamos a estar o que vayamos a estar de acuerdo en todos los temas o en todas las políticas que se implementen de ahora en adelante. Pertenecemos a espacios políticos distintos, tenemos diferencias, pero la idea es que trabajemos mucho más sobre las cosas en las cuales coincidimos, sobre todo cosas que repercuten directamente en la vida de todos los días de los argentinos. Y ese es el compromiso que el presidente de la Nación, Margarita Stolbizer, Daniel Scioli, Sergio Massa y también Rodríguez Sá plantearon el viernes pasado. Ministro, Claudio Mardones del diario Tiempo Argentino. Quería consultarle si en esta reunión, y también le pregunto a los miembros de la Unión Cívica Radical, si habían evaluado la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias y si revisaron esa decisión. No, ya el presidente planteó que no lo íbamos a hacer y que íbamos a esperar el mes de marzo para dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, para el senador Ángel Rosas, ¿cuál es desde su perspectiva como senador la imposibilidad de que en este caso el presidente convocara sesiones extraordinarias para tratar estos pliegos? ¿Por qué cree que no, desde su punto de vista parlamentario, no era posible tratarlos en este momento? Bueno, esto ha sido una decisión tomada por el presidente de la Nación. La conferencia de prensa entonces en Casa de Gobierno.
luego de la reunión que mantuvo Macri con así los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical, incluido su presidente José Corral, y también allí Ángel Rosas y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dando cuenta de la charla que mantuvieron y haciendo referencia a los temas, por ejemplo, de la designación de 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto y no en el pase por el Congreso de la Nación. Cada uno dando allí